7:00 de la mañana, mi querida. ¿Cómo estamos? Punto, traducción. Muy bien. Nosotros queriendo saludar, por supuesto, dándole la bienvenida a todos aquellos amigos que se unen en este momento a nuestra señal para estar bien informados. 3 grados centígrados, con razón tengo un frío. Hace bastante frío, pero no da con mi vida. Hay un sol también. Sí, pero radiante, el sol, pero todavía hace frío. O sea, eso es el típico sol. Los que veraniego de las madrugadas. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en los inviernos donde hay las 4 estaciones, donde dice, ¡solcito! ¡Qué maravilla! Sales, ¡qué frío hace! Eso mismo estamos sintiendo acá. De cualquier manera, sí vamos a trepar a temperaturas en las cuales nos vamos a asfixiar. Por supuesto, al mediodía al menos. Por favor, sí. prepárese. Ahorita salga abrigado, pero para el mediodía con bloqueador solar, con un paraguas, con una gorra, con lo que sea, porque el sol también fuerte. Y los rayos UV acá son sumamente complicados, amigos queridos, los que están viéndonos en la ciudad de Quito. El resto del país también no se salvan, así que, por favor, esa costumbre de la crema, de ponerse pues el protector solar, debe ser parte como bañarnos. Exactamente, usted no puede salir de su casita sin ponerse protector solar. Esas son las recomendaciones que ahora hacen en la OMS. Los expertos, también, claro, la Organización Mundial de la Salud. Ponga en pantalla el tráfico en la ciudad. Vea, esos chorizos rojos. Rojo. Rojo sangre, vea. Esto es el tráfico de la ciudad de Quito. ¿Dónde hay tráfico? Este es el occidental. El occidental siempre tiene tráfico y ahora está... Y peor viernes. Sí, el viernes se complica más todavía. Mire usted, si bajamos, esta es la José María Velasco Ibarra. Acá estamos llegando ya al Trébol. Mire, el Trébol también tiene en algunos puntos tráfico. La José María Velasco Ibarra en este punto. ¿Y saben por qué hay tráfico aquí? Porque hay una intersección extraña. Ahí dejaron una intersección extraña y los autos van de esta vía a la otra. Y claro, pueden ocasionar, es un paso grave. Vemos, si seguimos, a José María Velasco Ibarra, vamos a ir al centro de la ciudad de Quito, congestionado en todas las líneas. Todas las líneas, todas las vías están congestionadas. Ahí está la Ladrón de Guevara. Si vamos... Claro. Ya hay niños pues que han empezado clases desde ayer, entonces eso ya está complicando un poco más. Este es el Parque Navarro, el parque de las, ¿cómo se llama? De las tripas. Claro. Ahí está, ahí estamos viendo. Los platos típicos. Eso, ahí estamos congestionaditos. Este es pues el Parque Genaro Larrea, o sea, estamos en La Coruña, no hay problema de tráfico en La Coruña, es todavía rápida La Coruña, pero si llegamos ya a La Colón, ahí estamos viendo la 12 de octubre, La Colón ya comienza a congestionarse. Si bajamos un poquito, hay tráfico en La Colón, y si le hacemos ampliado va a ver que la 10 de agosto también presenta problemas de tráfico. En algunos puntos el centro norte presenta ya congestiones. No así el túnel Guayasamín, ya usted. Pero la Simón Bolívar en varios francos, en varios puntos, tiene congestión de tránsito. Mira, ahí estamos viéndolo. Incluso en las zonas de Tumbaco, en Los Chillos, por salir hacia la ciudad de Quito, ya presentan congestión. Esta es la ruta viva. Hay que tener cuidado la velocidad que se tiene en la ruta viva. En fin, hay trafiquito, así que por favor, salga, siempre decimos con el tiempo. No sé si se cumple este adagio del que madruga Dios le ayuda. Puede ser, pero no importa. Pero bueno, lo importante es, como decimos siempre, salir con una buena actitud, que eso sí le va a ayudar en el día. Y es viernes, claro, la actitud, lo que tú dices, la actitud es la parte más importante de la vida. Si uno sale con mala actitud, el día es malo. Negro. No me pongas sus ojitos así, me es complicado. Empecemos, que hay mucho para contarles. Bueno, empezamos con la información y les contamos que luego que el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, presentara su acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa y otros ex altos funcionarios por el caso Sobornos 2012-2016, la defensa del exmandatario, en medio de cuestionamientos, espera que el tribunal califique esta acusación y así deseche la presentada anteriormente. Al abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, no le sorprende. Dice que es algo que se veía venir, pues la Procuraduría ya trabajaba en este caso desde el inicio. Así que la acusación particular en contra del exmandatario y otros exfuncionarios de su gobierno por el caso Sobornos 2012-2016 es mero formalismo, sostiene. Y aunque le llama la atención la premura con la cual las autoridades vendrían manejando el caso, señala que en este sentido la acusación de la Procuraduría es la que debe ser calificada por la jueza y no la presentada inicialmente por activistas políticos, entre ellos César Montúfar. Que al menos a mi criterio de abogado es absolutamente improcedente. Los ciudadanos no son las víctimas
en su calidad de ciudadano, es toda la ciudadanía, y para representar a toda la ciudadanía está la Procuraduría General del Estado, es decir, yo considero que se calificará la de la Procuraduría y la otra se la desechará por improcedente. Esto es refutado por Montúfar, para quien, si bien la acusación de la Procuraduría es oportuna y llega a fortalecer el proceso, asegura que su acusación está fundamentada en derecho. Está fundamentada en el artículo 441 del Código Integral Penal, numeral 7, que precisamente abre la posibilidad para que ciudadanos puedan actuar como parte procesal a partir de una comprensión amplia del concepto de víctimas. Según la acusación de la Procuraduría, se habría diseñado un esquema de corrupción utilizando como plataforma instituciones del Estado dirigidas por servidores públicos que fueron designados por Correa para adjudicar contratos a cambio de sobornos, dineros que se habrían recibido en beneficio de Alianza País para campañas políticas. Actos concretamente de cohecho, hemos creído necesario presentar la acusación particular, puesto que el Estado ecuatoriano es la principal víctima de esos actos de corrupción. Creo que ahí muchos de los abogados nos centraremos justamente en las únicas dos cosas materiales que tiene este proceso, más allá de lo que digan o no digan Pamela Martínez y Laura Terán, que es el cuaderno y la computadora de Laura Terán, que aparentemente tendría archivos que sobre su veracidad también tenemos muchas dudas. Se estima que las acusaciones sean calificadas en los próximos días, pues la instrucción fiscal culmina el 29 de septiembre. En Quito informó Adriana Rojas. Este puede contarles que la Fiscalía General del Estado reformuló cargos en contra de Olavini por su presunta participación en el delito de acceso no consentido a un sistema informático. Antes, el programador sueco era investigado, en primera instancia, por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Su defensa manifiesta que esta medida violenta el debido proceso. Veamos. En una extensa audiencia, la Fiscalía expuso los elementos de convicción para reformular cargos contra Vini y su presunto colaborador Marco A., también procesado en esta causa. La acusación se sustenta sobre todo en una fotografía extraída del celular de Vini que sería la prueba del ingreso sin autorización a una red privada de la CNT que provee internet a Petroecuador y la extinta Senaín. Así lo expuso el fiscal Edgar Chávez, basado en un... No se puede interpretar la ley en contra de una persona que está procesada. Mientras el proceso continúa en Ecuador, la defensa del sueco evalúa llevarlo a escala internacional. Un desconocimiento total. Ni siquiera el fiscal sabe qué es lo que estaba investigando hasta que hubo un informe de la CNT. ¿Por qué la CNT no lo denunció si es que así hubo un quebrantamiento de seguridades de esta IP? ¿Por qué no lo denunció en el 2015? Las medidas cautelares para ambos procesados se ratificaron, es decir, la presentación periódica ante la justicia. También se informó que este viernes, tanto Vini como Marcos A. rendirán la ampliación de su versión en Fiscalía. Informó Carolina Basante. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Patricio Zuquilanda, ex canciller, con quien se analizará el anuncio de una fracción de la guerrilla de las FARC de volver a sus actividades violentas e ilegales y también la situación migratoria de los venezolanos en el Ecuador. Recuerda, las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a contarles ahora que el Consejo Nacional Electoral aprobó la solicitud, para la solicitud de formato para los formularios de la recolección de firmas que mediante referéndum se pretende reformar parcialmente la Constitución. Hay que recordar que la propuesta es eliminar al Consejo de Participación. Veamos. La cuenta regresiva arrancó y desde este jueves corren los 180 días para la recolección de firmas, con la posibilidad de aumentar 90 más. Lo que corresponde una vez que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprueba esta solicitud, se procede a entregar la clave para el acceso a los formularios a los proponentes de esta iniciativa. Es parte de los requisitos para la propuesta de referéndum presentada por el Comité por la Reinstitucionalización Nacional, que con este mecanismo pretende eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convertir al Legislativo en bicameral y dar independencia a la Fiscalía General del Estado. Ellos tendrán que cumplir con el requisito de sumar o tener la cantidad de 132.620 firmas. Estas deberán ser presentadas en Asamblea Nacional para aprobar el proyecto normativo de reforma parcial a la Constitución, el mismo que luego deberá ser enviado a la Corte Constitucional para su aprobación y finalmente al Consejo Nacional Electoral para que convoque a los ecuatorianos a las urnas. También el movimiento ahora obtuvo luz verde de la Corte Constitucional para un referéndum
pero este solo presentó la pregunta para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que se unan las dos iniciativas. Estaría fuera del alcance del máximo organismo electoral. No creo que sea problema del Consejo Electoral el que ellos se sumen o no. Es un problema político que tendrán que resolver esos dos organismos. Michael Laulestia del Movimiento Ahora lo ve muy probable. De haber la posibilidad de conversar con el Comité de Institucionalización Democrática, no tenemos problema en retirar nuestra propuesta y esta propuesta, si se puede, que es completa, la del comité, apoyarla y trabajar de forma conjunta con todas las organizaciones políticas y sociales que hemos conversado en el país en torno a esto. Para el consejero José Cabrera sería lo más adecuado y le ahorraría recursos económicos al Estado ecuatoriano, ya que cada consulta costaría alrededor de $40 millones. 80 millones. O sea, el país en este momento no está para ese costo, y tenemos que esperar de los organismos, sea Asamblea o Corte Constitucional, la situación está considerando también la parte económica del país. Por otro lado, en el CNE ya se ha puesto en marcha propuestas para mejorar el sistema informático, que ha recibido críticas desde la Contraloría General del Estado, informó Héctor Romero. Momento de una nueva pausa comercial. Al retornar les contamos que en la Asamblea Nacional proponen sanciones progresivas para los delincuentes que sean reincidentes. Y también vamos a contarles que el presidente Lenín Moreno anunció cruzada por la seguridad. El primer mandatario pues indicó que los militares ahora se suman a los controles en las calles para luchar contra la delincuencia. Estas y otras informaciones les estaremos contando al retornar. Son las 7:13 de la mañana, 4 grados centígrados, temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Venimos. Gracias por acompañarnos este día viernes. Le contamos ahora que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, aseguró que buscarán impulsar leyes que permitan sancionar o sanciones progresivas en contra de delincuentes quienes sean reincidentes. Estas afirmaciones las hizo en el marco del diálogo directo con la comunidad allá en el Cantón Durán. Veamos. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Cantón Durán. Mantuvo un diálogo con dirigentes barriales y fue de ellos, de quienes conoció las problemáticas de sus localidades. Sí, de hecho el día martes, la primera sesión va a tener ya nuevamente la apertura en el debate a las reformas del COIP y esperemos que este tema sea cerrado lo antes posible para poder dar estas herramientas que tanto espera la ciudadanía. En este marco, Litardo señaló que procurará la orientación de leyes encaminadas a sancionar al delincuente que es reincidente y otras reformas. Hay que generar leyes, por ejemplo, progresivas, en donde cada vez que una persona sea detenida tenga una pena mayor en la segunda detención. Hay que buscar tal vez una alternativa de que en un delito de flagrancia se pueda tal vez mostrar el rostro de esta persona para que sea identificada por algún ciudadano que quiera hacer una denuncia. De su parte, el alcalde del cantón ferroviario, Dalton Narváez, expresó que la lucha antidelincuencial es un compromiso de todos y por ese motivo, en su administración también buscará imitar proyectos que ya están funcionando en Guayaquil. El tema de la ordenanza de las motos, el tema de la ordenanza de consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas en lugares públicos, el tema de la desintoxicación voluntaria. Estamos hablando con la alcaldesa de Guayaquil para que la doctora Sañay nos traiga el programa y analizarlo y también implementarlo acá. Informó José Morales. Y una agenda copada le espera a la Asamblea Nacional una vez que retome sus actividades en el mes de septiembre. Está pendiente que el Ejecutivo remita importantes reformas como la tributaria y la laboral. Este 30 de agosto termina la primera vacancia legislativa del año y el retorno se viene cargado de trabajo luego de los cabos sueltos dejados en la Asamblea. Juicios políticos, votaciones, tratamientos de reformas y sanciones son algunas de las tareas pendientes de los asambleístas. Para el analista político León Espinosa, la legislatura debe priorizar los temas sociales al empezar a trabajar. Yo veo la falta de cohesión política de los distintos grupos que un poco tomaron la batuta con la nueva presidencia de la Asamblea, ¿no? Entonces los distintos grupos se han atomizado con la agenda que ha estado planteada con otra visión, con otra perspectiva, ¿no?
La votación del Código de Salud no logró pasar en 2 intentos, pero también está pendiente el Código Integral Penal que tiene informe para segundo debate. Pero en vilo también está el tratamiento a las reformas al Código de la Democracia, con las observaciones de la función electoral. La intención es tener el cuerpo legal aprobado un año antes para que se ejecuten las elecciones de 2021. Así es que tuviéramos una sesión en septiembre con una serie de comisiones generales para que las autoridades puedan hacer sus aportes y en base a ello pueda seguirse generando el debate en la Asamblea Nacional. Un punto crucial en la agenda legislativa será la aprobación de las reformas tributaria y laboral impulsadas desde el Ejecutivo. Esto es necesario para alcanzar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Es un trabajo complejo porque no hay la suficiente fortaleza política para tratar de decir que este tipo de reformulaciones, este tipo de cuerpos legales no van a tener una reacción de la gente. Además, con el regreso del receso, se evaluarán las posibles sanciones a los legisladores de las comisiones que aún no se han reunido. Informó Carolina Basante. Los gremios de educación, o sea, los colegios particulares del país, rechazan el anuncio presidencial de dejar insubsistente cualquier incremento de matrículas y pensiones en sus respectivos planteles. Veamos. Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno de dejar insubsistente cualquier aumento de matrículas y pensiones en colegios privados, los representantes de las federaciones de educación particular del país, frente a esta decisión, responden. Las instituciones educativas particulares no hemos realizado incrementos arbitrarios en los valores de matrículas y pensiones. Aseguran que la resolución de incremento fue emitida por el mismo organismo rector de educación. Fueron emitidas por parte del Ministerio de Educación las primeras semanas de julio, lo cual nos permitió empezar el periodo de matrículas y cumplir las obligaciones ofrecidas a la comunidad educativa en base a un presupuesto establecido. Montos económicos que sirven de inversión sostienen. Y yo me pregunto y nos preguntamos qué pasa con las inversiones ya realizadas o en curso que hemos hecho las instituciones educativas. ¿Tenemos que devolver a los proveedores entonces las inversiones importantes que estamos haciendo dentro de cada una de las instituciones o que ya se han realizado? Entonces, esto sí, por supuesto, vulnera los derechos y vulnera la seguridad jurídica en nuestro caso. Por eso rechazan el anuncio presidencial a tan solo días del inicio de clases en el régimen Sierra Amazonía. Hacen un llamado al diálogo con el gobierno central, pero de no ser así, acudirán a instancias legales, dicen. Primero hay que entender que las resoluciones de costos de cada institución educativa se encuentran vigentes. Por tanto, el Ministerio de Educación aún no ha notificado de manera legal, es decir, a través de algún acuerdo ministerial o resolución, la disposición emanada por el Ejecutivo. Estamos atentos y a la espera de que sea notificada cualquier instrumento jurídico y a través de eso podríamos pensar en interponer las acciones de protección correspondientes en este caso. Informó Marilyn Jaramillo. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Patricio Zuquilanda, ex canciller, con quien se analizará el anuncio de una fracción de la guerrilla de las FARC de volver a sus actividades violentas e ilegales y la situación migratoria de los venezolanos en el Ecuador. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra cita. Gracias por acompañarnos acá en Televicentro, hoy día viernes, compartiendo las emisiones y las noticias generadas en las últimas horas. Nuevamente un grupo de ciudadanos venezolanos protestaron en un costado del puente internacional de Rumichaca. Ellos solicitan a las autoridades ecuatorianas el paso a través de un corredor humanitario. Policía y ejército precautelaron la seguridad en este sector. El paso vehicular fue absolutamente normal. Veamos. Nuevamente un grupo de ciudadanos venezolanos se tomaron el puente de Rumichaca. En un número aproximado de 100 protestaron en un costado del ducto internacional. Personal de la policía de los dos países y el ejército ecuatoriano precautelaron la seguridad de quienes a esa hora transitaban por este paso de frontera. De resultado las gestiones que se ha hecho con organismos e instituciones de Colombia para que el lado de ingreso a Colombia de parte de Ecuador sea habilitado. La estrategia que esta vez las autoridades de control establecieron fue dejarlos hacer su protesta sin el bloqueo del puente. La circulación peatonal y vehicular fue normal, tanto de ingreso como salida del país.
está totalmente fluido, no ha habido obstáculo en el tráfico, no solamente fue creo que unos 5 o 10 minutos, inmediatamente pues a través de coordinaciones se habilitó el tráfico internacional. Las solicitudes de los extranjeros son las mismas, que Ecuador les permita un libre tránsito. Ellos aducen que el objetivo es no quedarse en este país, solicitan un corredor humanitario. Porque no nos da una carta migratoria, porque no nos da una carta de permiso provisional para atravesar hacia allá, porque lo que queremos es pasar por Ecuador. Porque ya tenemos varios días ahí tirados en el piso con el frío, la nacionalidad colombiana nos ha apoyado bastante, pero ya nosotros queremos llegar a nuestro destino. Yo tengo 3 niños y de verdad estoy a todo riesgo, entonces no, para atrás no me quiero ir, pues. Los hijos de nosotros están pasando hambre, nutrición, no podemos sacar los papeles para poder trasladarnos a otro país. Que nosotros no le vamos a quitar el trabajo a ningún ecuatoriano. Varias horas, niños, mujeres y adultos mayores permanecieron apostados en un extremo del puente. Finalmente, a las 22 horas, la Policía de Colombia, quienes prefirieron no pronunciarse, y la Defensoría del Pueblo lograron llevarlos a los albergues en la ciudad de Ipiales, en donde dicen los extranjeros soportan el mismo frío, hambre y necesidades que en el puente de Rumichaca. Sí nos han ayudado con un chocolate caliente, con una galletita, pero esto no es lo que nosotros queremos, porque si hubiésemos querido esto, nos quedamos en Venezuela. Nos sentimos agradecidos por los albergues que hay, pero igualito el frío sobrepasa las paredes de los albergues, y el frío que hay allá es el mismo frío que hay acá. Con imágenes de José Cedeño desde Rumichaca, informa Miriam Enríquez. Saludo cordial a los televidentes de Televicentro Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito AM. Estimados oyentes, vamos a dialogar este viernes con el ex canciller ecuatoriano, un hombre vinculado al desarrollo productivo, que hace consultorías internacionales, Patricio Suquiranda, que lo hemos invitado para que haga la lectura, porque él también fue embajador en Bogotá, este anuncio de disidentes de las FARC, a la cabeza Iván Márquez, que curiosamente lideró un proceso de diálogo por la paz en La Habana, y hoy ha vuelto al monte para volver por las acciones de las armas con Jesús Santrich, perseguido por la justicia colombiana y otros dirigentes de las FARC. La guerrilla más antigua del mundo vuelve a la acción violenta. ¿Cómo parar esto y cómo evitar cuando el mundo busca la paz? Señor ex canciller Patricio Suquiranda. Muchas gracias. Mira, vamos a hablar inmediatamente con las personas que escuchan este estupendo programa, dándoles información como la siguiente. Mira, cuando Márquez habla de regresar a las armas, habla de regresar a la violencia. Y dice él que está basado, apalancado en el derecho que tienen los pueblos para irse contra el opresor. Yo me pregunto, en Colombia, ¿quién es el opresor? Yo no he visto en estos últimos años, no he visto un gobierno más democrático que el colombiano. Vino de las urnas, respeta los derechos humanos, respeta las libertades constitucionales. ¿Busca la paz? Además se desarrolla como un país absolutamente capitalista. En consecuencia, ¿dónde está el opresor? Colombia es uno de los países que recibe la mayor cantidad de inversiones en este momento en América Latina. Colombia le está disputando el primer puesto a México, a Brasil, a Argentina y a Chile como un país de desarrollo y de empuje tecnológico, económico y científico. Por lo tanto, ¿dónde está el opresor? ¿O es que los de las guerrillas nuevamente quieren engañarnos a nosotros, a todos los latinoamericanos, indicándonos que quieren tomarse el poder en un país capitalista? No tienen ninguna oportunidad. Colombia no es un país subdesarrollado en su plena magnitud de la palabra. Es un país pujante, es un país muy rico, con inversiones, con desarrollo. La gente ha vuelto a trabajar con energía. Por lo tanto,
que van incluso a tomarse pese a el la país. violencia, más de 250.000 muertos, millones de víctimas, miles de millones de dólares perdidos en casi 5 décadas. Y hay una frase que se te olvida, Miguel, que es el tema de los ríos de sangre que aportó la familia colombiana para conseguir la paz. Mira, no hay que ser ni extremistas ni para un lado ni para el otro, pero yo sí creo que se debe saber lo siguiente. Colombia es un país que se desarrolla de una manera normal. Es un país que si entra nuevamente en este tobogán de violencia, va a afectar de una manera gravísima a los intereses ecuatorianos. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros, porque nuevamente vamos a tener que destinar enormes cantidades de dinero para colocar vigilancia ya militar violenta contra estos violentos en la frontera, porque ellos, ¿qué hicieron anteriormente? Los tipos de las FARC, los delincuentes de las FARC, destinaron grandes cantidades de dinero para invertir en el país y convertir a Ecuador en una especie de santuario de descanso de sus fuerzas revolucionarias. ¿Tú recuerdas eso? No, muchas provincias. El caso de Angostura, marzo del 2008. Claro, muchas provincias ecuatorianas se convirtieron en lugares de descanso y de inversiones ilegales, con producto ilegal de los secuestros, de la droga, del contrabando, del vicio. Y vinieron a invertirse en Ecuador y nuevamente tenemos ese peligro aquí. Luego después Ecuador se afecta por una cosa que es simplísima de observar. El hecho de que el comercio, que se ha venido desarrollando a una celeridad impresionante estos últimos 2 años, nuevamente el comercio terrestre se va a ver afectado. Y el turismo ecuatoriano-colombiano también se va a ver afectado por el miedo, por el terror que causan estas guerrillas con su operación en toda la zona fronteriza. ¿Cómo enfrentar este nuevo anuncio de Iván Márquez de volver a las armas? Mira, yo tengo la impresión de que esta es una consecuencia, y esto es muy claro, y esto no es de exageración. Cuando Iván Duque lidera una cruzada internacional con el propósito de deshacerse de la dictadura terrorífica de Maduro, Maduro le da la respuesta. Él auxilia a los miembros del Ejército de Liberación Nacional, les lleva a territorio venezolano, les cobija, les da todos los beneficios de un ejército insurgente, dice él. Y no son ejército insurgente, son un grupo de delincuentes refugiados que ahora tienen un enorme desprestigio después de que colocaron la bomba en el cuartel de cadetes de policía en Bogotá. Esos individuos inclusive mataron allá a una cadete ecuatoriana, como tú recuerdas, hirieron a otra cadete ecuatoriana que estaba formándose en ese lugar. Se desprestigiaron tanto en Colombia que ahora buscan la unidad con las FARC para hacer una sola guerrilla, un solo frente delincuencial, y se dice que tendrían más o menos unos 4.600 militantes en esa unión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Claro, el Ecuador tiene que hacer, o sea, las Fuerzas Armadas nuevamente tienen que entrar a una vigilancia y a un control exhaustivo, un control perpetuo, permanente en las fronteras ecuatorianas. Pero ¿qué sucede con eso? Realmente tenemos un problema serio porque debemos destinar enormes cantidades de dólares ecuatorianos que nos faltan en nuestro para proteger la seguridad externa. Ahora, el caso que usted cita, doctor Patricio Zuquilanda, de Venezuela, ¿cómo lograr una mayor acción de la comunidad internacional? Porque no es posible que no solo le tiene en el hambre al pueblo venezolano, sino que también está cobijando a estos bandidos. Mire, ya hemos dicho varias veces esto. Esto no es de asuntos de debilidad. A mí me parece que, primero, la Cancillería ecuatoriana tiene que ir a ser miembro del Grupo de Lima. ¿Por qué la Cancillería ecuatoriana no va a ser miembro del Grupo de Lima, que es un órgano de lucha permanente contra la dictadura de Maduro? Y se pone dentro de un grupo de observación, como se llame, algo así como una actitud un poco timorata. Primero hay que dar una lucha en las Naciones Unidas, en la OEA, en todos los organismos internacionales, con el Grupo de Lima. Hay que agilitar nuestra presencia
¿no? Dentro de estos órganos de poder que tienen la necesidad de derrocar a Maduro, porque ahí está el origen de todo este problema. Origen interno y origen externo que le está complicando la vida a Colombia. No solamente a Colombia, sino a toda la región. Con el caso de los venezolanos. Cobijar a ELN y a los ex miembros de las FARC. En el caso de ellos, Maduro lo que intenta es debilitar la acción del gobierno del presidente Duque. Eso es indudable, porque en este momento le pone a Duque toda la energía que él tenía para el desarrollo colombiano y que lo estaba haciendo muy bien, la organización institucional, volver a la paz, que es uno de los beneficios más grandes que puede tener la humanidad y un país. Ahora tiene que volver nuevamente a la guerra, porque diga lo que se diga, el grito de Márquez es un grito de guerra. Además que ya lo sabíamos. Esto no es sorpresivo porque ellos se pusieron en la... Lideró el proceso en La Habana protegiendo todo esto, ahora vuelve a las armas. Mire, el tipo que lidera el gobierno, este delincuente, este señor Márquez, que yo no sé del señor que tenga, pero este señor Márquez lo que hace es ponerse en la clandestinidad hace meses. Nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder, porque una persona que se pone en la clandestinidad no asume su responsabilidad como senador dentro del Congreso colombiano, no procesa todas las normas y los requisitos y los acuerdos de la paz, se mete en la selva nuevamente y lanza este grito de guerra diciendo que va a librarse de la opresión. ¿Opresión de qué? Por lo tanto, esta cosa, sumada al problema venezolano, imagínese el problema regional, el problema que le crea a Colombia, el problema que crea a Ecuador y a toda la región. ¿Cree usted que falló la justicia transicional que operó en Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz? Claro. El caso de Jesús Santrich. Usted se refiere a la JEP, ¿no? Mire, ellos liberaron de culpa a todos los líderes de las FARC, porque ellos tenían que ser juzgados e ir a la cárcel y luego de la cárcel salir a hacer política en Colombia. ¿Qué es lo que sucedió? Le liberaron de culpa, en primer lugar. Les dieron sus curules en el Senado colombiano y luego después no les indiciaron con ningún juicio penal. Primera cosa. En segundo lugar, ¿dónde se habló de la compensación que debían recibir las miles de familias colombianas cuyos familiares fueron asesinados, torturados, secuestrados? Eso fue el reclamo al expresidente Juan Manuel Santos. ¿Verdad? Entonces, la justicia también falló en ese sentido. ¿Dónde está el juzgamiento? En consecuencia, el acuerdo de paz fue un acuerdo muy mal procesado. Ahora bien, ¿cuál es mi posición? Mire, yo no estoy de acuerdo en que si el acuerdo de paz fue mal hecho, se lo tire al tacho de la basura. Pero tampoco quiero decir que el acuerdo fue bien hecho y que hay que cumplirlo a rajatabla. Pero yo sí creo y me pongo en el lado... ¿Debe haber ajustes en ese acuerdo? Claro, debe haber ajustes, pero me pongo en el lado de los colombianos. Es un mal acuerdo que hay que conservarlo, porque usted ha visto lo que ha sucedido en Colombia en estos últimos tiempos. Lo que le dije hace un momento, la mayor inversión, ¿no?, en América Latina la recibe Colombia, la mayor organización. Colombia ha sido, y la ciudad de Medellín en particular, ha sido delegada por la comunidad internacional como la ciudad más progresista del mundo. Colombia está llevando adelante la cuarta revolución industrial, lo que se llama la economía naranja. ¿Por qué? Porque es una economía dinámica, es un país dinámico que tiene una gran población muy preparada y está recibiendo el beneplácito de la comunidad mundial. Doctor Suquilanda, ¿qué hacer con este anuncio de Márquez y su grupo? ¿Tendrá que caer todo el peso, no solo de la ley, sino de la acción dura de la fuerza? Es que tiene que ser así. Estos guerrilleros tienen que ser suprimidos y también en esto a la Cancillería ecuatoriana. Yo creo que es necesario que nuevamente comience y se acelere el funcionamiento de la Academia Diplomática. Se está utilizando muy malos términos al calificar a estos individuos. Se está hablando de insurgentes. Insurgentes es una categoría del derecho internacional que les da derecho a pasar a la siguiente categoría, que es de beligerantes.
Ellos son bandidos, ellos son delincuentes, ellos son secuestradores, ellos son contrabandistas, ellos están metidos en el narcotráfico. ¿De dónde van a obtener los recursos de ellos para lograr armarse nuevamente? Justamente del narcotráfico y de todas las actividades ilícitas que se manejan en esos países y en toda América Latina. Consecuentemente, debe haber mayor acción para combatir a estos personajes de las FARC. Debe haber mayor acción militar y policial. Y la sociedad ecuatoriana debe ayudarle a la sociedad colombiana, y las sociedades de América Latina tienen que nuevamente desencadenar la energía interamericana con el propósito de liquidar estos focos de dictadura y estos focos de delincuencia que lo único que acarrean son los males para los países americanos. Ahora, la acción militar, como se vio a través de 5 décadas, no pudo derrotar, sino hasta llegar al acuerdo de paz. Bueno, ellos, la gente de las FARC fue a un proceso de negociación exactamente porque ya estaban casi derrotados. Era un grupo delincuencial débil. Ellos fueron a eso porque si habrían sido poderosos... Les llevó al diálogo en La Habana debilitados. Claro, porque si ellos habrían sido poderosos no habrían ido nunca a un diálogo. Si ellos habrían tenido algún chance de tomarse el poder, como ellos dicen en Colombia. Pero ahora vuelven al mismo negocio, ellos. Vuelven al mismo negocio porque no saben qué hacer, porque los individuos estos no saben cómo gastar el dinero que cogieron de los secuestros y del vicio y de la corrupción. Ellos no saben cómo hacerlo y ya se dieron cuenta que en libertad no pueden gastarse ese dinero porque están perseguidos por la comunidad internacional. El ex canciller ecuatoriano Patricio Zuquilanda, aquí en la entrevista en el noticiero El Comercio TV por Televicentro, Canal 5 de Quito y Platinum FM y Radio Quito AM. Muchas gracias a este diálogo. En las radios continuamos con el ex canciller Patricio Zuquilanda. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. ¿Cuántas horas, yo me pregunto, cuántas noches los padres de Joao, la familia y los amigos se habrán pasado pensando cómo conseguir el dinero, cómo darle mejores días? Es que cuando somos padres y tenemos este tipo de problemas, caray, siempre buscamos la mejor manera, pero el acercarse a la sociedad, el acercarse a ustedes, fue el camino directo para darle a Joao Flores una mejor vida. Y eso no tiene solamente un gracias, no tiene un agradecimiento, sino que se va a revertir en cada uno de esos 10,000 amigos que dieron $1 para tener $10,000 a una operación que a este niño que lo van a ver le va a dar unas horas felices y la oportunidad de ser un mejor ser humano y una familia un poco más feliz. Ellos quieren agradecerles, sí, a ustedes. Cuando conversábamos con ellos no podían creer que en tan poco tiempo se logró recaudar esto que era un sueño, a ratos una utopía, porque muchas veces decimos quién nos va a querer ayudar o de qué manera podremos lograr. Ya pueden viajar, yo quieren darles a ustedes, qué mejor, ese enorme gracias, ese abrazo enorme para los que colaboraron con la causa y los que van a seguir colaborando, porque esto no acaba, hay mucho por hacer y seguramente será el inicio de una vida llena de éxitos para la familia Joao y en especial para este muchachito. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a todos, porque mi sueño se va a cumplir. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. La sonrisa y la emoción son evidentes ahora en la casa de Joao Flores, dado que supimos la noticia de que se consiguió el dinero suficiente para poder llevarlo a operar a México y así poder caminar mejor. Acudimos a visitarlos. Entre risas nerviosas, Gabriela Hernández, la mamá de Joao, nos cuenta cómo se sienten ahora. Yo contenta, feliz y agradecida primero con Dios porque les ha puesto a todos los angelitos en el camino para que sean parte, como digo, del sueño que es de mi hijo y ilusionada, sigo yo ilusionada, seguimos así como con ese susto, ¿no? ¿Te lo crees, Gaby? O sea, al ver sí, pero de ahí al sentirlo como que todavía estoy en shock.
Las donaciones que ustedes, amigos televidentes, realizaron, lograron que el sueño de Joao se cristalice. Pero no solo eso, todas las llamadas y mensajes recibidos para impulsar a que el pequeño pueda conseguirlo, han sido realmente gratificantes para la familia. Bueno, cuando pasó la nota y todo, decíamos, sí, existe gente de buen corazón y queríamos como que estar viendo la cuenta y que sí, que ya sube y que ya las primeras personas que daban empezaron igual a llamarnos y nosotros alegres porque lo primero era, antes de dar esa donación, era las palabras de motivación que ellos nos daban y de alegría al saber que ellos se ponían en nuestros zapatos, ¿no? Y querían ser parte del sueño de Joao. Los adultos no fueron los únicos que donaron. A decir de Gabriela, hubo incluso niños que aportaron con su dólar y prometieron ir a jugar con Joao. Niños que lo sé que me han llamado a decirme que quieren conocerle a mi hijo, que ellos tienen ese corazón de venir a jugar con él. Incluso el domingo va a venir un niñito que le había hecho una manilla, porque él desde el comienzo dijo, yo quiero jugar con él. Y les ha visto gustar hacer manillas y él le ha hecho una manilla para entregarle, para que le vaya bien en el viaje. Aunque el sueño de Joao es evidente y sabe lo que va a lograr, hay momentos en que aún no está consciente de lo que le espera en México. Igual él se pone sus guantes de arquero para seguir soñando. Igual él está feliz. Su corazón inocente sabe que debe estarlo. ¿Por qué estás emocionado? Porque ahí viven el Chavo y la Chinita. Muchísimas gracias a todos, porque mi sueño se va a cumplir. Gracias, amigos televidentes, por su ayuda. Gracias por colaborar y por tener un gran corazón. Joao y su familia están listos para hacer maletas y volar a conseguir sus sueños. 10 años he esperado en verle a él pararse solo. No he pensado, sinceramente. Solo sé que podrá tener él muchas huellas en su cuerpo, pero yo sé que él va a ser ese milagro que Dios nos va a dar a nosotros, el verle ya parado y ya yendo solo. Qué lindo que soñar no cuesta nada. En Quito informó Andrea Urbe.